Imagina esto: un hombre encerrado en las sombras de una prisión secreta. Su rostro oculto tras una máscara que nunca se quita. Su nombre borrado de la historia. Su crimen desconocido. Durante más de 30 años, este prisionero vivió en el silencio, custodiado por los secretos más oscuros de Francia. ¿Quién era? ¿Qué verdad tan peligrosa guardaba? Bienvenidos a Misterios sin Límites, donde hoy desentrañamos el enigma que ha obsesionado al mundo durante siglos: el hombre de la máscara de hierro. En la Francia del siglo XVII, bajo el reinado del poderoso Luis XIV, un misterio nació en las profundidades de las prisiones más vigiladas. Un hombre cuya identidad era tan explosiva que el rey ordenó que nunca se revelara. Algunos dicen que era su hermano gemelo, escondido para proteger el trono. Otros creen que era un noble traidor, o quizás alguien completamente inesperado. Esto no es solo un relato de historia, es una historia de intriga, traición y un secreto que podría haber cambiado el destino de una nación. En este vídeo te llevaremos a través de una investigación profunda, con teorías que te dejarán sin aliento, recreaciones que te pondrán la piel de gallina y una revelación final que podría reescribir todo lo que creías saber. Si amas los misterios que te mantienen despierto por la noche, este vídeo es para ti. Vamos a explorar cada rincón de este enigma, desde los pasillos de la Bastilla hasta las Cortes Reales de Versalles. Pero cuidado, lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver la historia para siempre. Quédate hasta el final, porque tenemos una teoría nueva y sorprendente que no encontrarás en ningún otro lugar. Antes de empezar, asegúrate de darle a like a este vídeo, activar la campanita y suscribirte a Misterios sin Límites para no perderte ni un solo enigma. Y si estás listo para sumergirte en este misterio, déjanos un comentario con la palabra máscara para unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. El viaje comienza ahora. Estamos en 1669, en una Francia dominada por el esplendor del Rey Sol, Luis XIV. Versalles brilla como el centro del poder, pero a cientos de kilómetros, en las sombras de una prisión remota, comienza uno de los misterios más grandes de la historia. Aquí, en la fortaleza de Pignerol, un hombre llega bajo un velo de secretismo absoluto. Nadie sabe su nombre. Nadie puede ver su rostro. Solo se conoce por un detalle escalofriante. Lleva una máscara que nunca se quita. Este no era un prisionero cualquiera. Según los registros históricos, la máscara no era de hierro como cuenta la leyenda popular, sino de terciopelo negro, sujeta con resortes de acero. Su propósito no era solo ocultar su identidad, sino asegurarse de que nadie, ni siquiera los guardias, pudieran reconocerlo. ¿Pero por qué tanto esfuerzo? ¿Qué hacía a este hombre tan peligroso? El encargado de vigilarlo era Benin Duvernay de Saint-Mars, el gobernador de Pignerol, un hombre leal a Luis XIV. Las órdenes eran claras. El prisionero debía ser tratado con respeto, pero su identidad debía permanecer en secreto a toda costa. Saint-Mars era el único que podía hablar con él, y cualquier intento de comunicación con el exterior estaba prohibido. Si alguien se acercaba demasiado, las consecuencias eran severas. Lo que hace este caso tan fascinante es que el prisionero no era tratado como un criminal común. Tenía una celda decente, comida de calidad, ropa limpia e incluso sirvientes. Esto nos dice que no era un ladrón o un traidor cualquiera. Su encarcelamiento no era un castigo, sino una forma de proteger un secreto que podía amenazar el orden de Francia. Imagínate vivir así, aislado del mundo, con tu pasado borrado, tu rostro escondido. Los guardias contaban que el prisionero era educado, hablaba con elegancia y parecía conocer los secretos de la corte. Pero cuando alguien intentaba preguntarle quién era,
Él respondía con frases crípticas como: «Mi silencio es mi única libertad». ¿Qué significaba eso? ¿Qué verdad estaba protegiendo? Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el prisionero era un noble que había desafiado al rey. Otros susurraban que era alguien mucho más cercano a la corona, alguien cuya existencia podía derribar el trono de Luis XIV. Pero en Pignerol las respuestas no eran fáciles de encontrar. Las paredes de la prisión eran gruesas y los guardias leales hasta la muerte. Durante casi 2 décadas, el hombre de la máscara de hierro permaneció en Pignerol, pero su historia estaba lejos de terminar. Pronto sería trasladado a otras prisiones, y con cada movimiento el misterio se hacía más profundo. ¿Era un peón en un juego político o el portador de un secreto que podía cambiar la historia? Si el hombre de la máscara de hierro era tan importante como para ser borrado de la historia, entonces su identidad debe ser la clave de este enigma. Durante siglos, historiadores, escritores y curiosos han intentado descifrar quién estaba detrás de esta máscara de terciopelo negro. Hoy, en Misterios sin Límites, exploraremos las teorías más famosas que han mantenido vivo este misterio. Prepárate, porque algunas de estas ideas son tan audaces que podrían haber sacudido los cimientos de Francia. La teoría más conocida y quizás la más espectacular es que el hombre de la máscara de hierro era el hermano gemelo de Luis XIV, el Rey Sol. La idea es que al nacer, la reina Ana de Austria dio a luz a 2 niños idénticos. Pero en una monarquía donde el poder dependía de un solo heredero, un gemelo era una amenaza. Para evitar una guerra por el trono, el segundo hijo fue escondido, criado en secreto y, finalmente, encarcelado de por vida. Esta teoría fue popularizada por el filósofo Voltaire en el siglo XVIII y llevada a la ficción por Alexandre Dumas en su novela El vizconde de Bragelonne. Según Voltaire, el prisionero era tratado con respeto porque llevaba sangre real, pero su existencia amenazaba la legitimidad de Luis XIV. Imagina el caos: 2 reyes idénticos, cada uno reclamando el trono. ¿Podría ser esto cierto? Es una historia fascinante, pero los registros de la corte de Luis XIV son extremadamente detallados. No hay evidencia de un parto doble ni de un hermano oculto. Además, la logística de mantener un gemelo en secreto en una corte llena de espías habría sido casi imposible. Es más probable que esta idea sea una mezcla de rumores y creatividad literaria. Otra teoría dice que si no era un hermano del rey, tal vez el prisionero era un noble que se atrevió a desafiar a Luis XIV. Una de las figuras más mencionadas es Nicolas Fouquet, el poderoso superintendente de finanzas. Fouquet era rico, ambicioso y construyó un castillo que rivalizaba con Versalles. Pero en 1661 Luis XIV lo acusó de malversación y le encarceló de por vida. Algunos creen que Fouquet fue el hombre de la máscara de hierro, encarcelado no solo por sus crímenes, sino porque sabía demasiado sobre los secretos financieros del rey. Sin embargo, hay un problema. Los registros muestran que Fouquet murió en Pignerol en 1680, mientras que nuestro prisionero vivió hasta 1703. Otro sospechoso es James Scott, el duque de Monmouth, un noble inglés que se rebeló contra su primo, el rey Jacobo II. Algunos teorizan que Monmouth fue capturado y enviado a Francia como prisionero secreto. Pero, de nuevo, la cronología no encaja. Monmouth fue ejecutado públicamente en 1685. Estas teorías de nobles traidores son intrigantes, pero ninguna explica el secretismo extremo de la máscara. Y luego está la idea de que el prisionero era un espía o diplomático con secretos que podían desestabilizar Europa. En el siglo XVII, las cortes estaban llenas de intrigas internacionales. Una teoría apunta a Ercole Antonio Mattioli, un diplomático italiano que traicionó un acuerdo secreto entre Francia y Saboya. En 1678, Mattioli fue arrestado y encarcelado en Pignerol, justo cuando nuestro misterioso prisionero llegó. ¿Podría Mattioli ser el hombre de la máscara?
Sus conocimientos sobre tratados secretos lo hacían peligroso, pero no hay registros de que llevara una máscara o fuera tratado con tanto misterio. Otros sugieren que el prisionero era un espía anónimo, alguien que sabía demasiado sobre las guerras o alianzas de Luis XIV. Sin embargo, estas teorías no explican por qué su rostro debía permanecer oculto para siempre. En esta época, los espías eran ejecutados e intercambiados, no mantenidos en celdas de lujo durante décadas. El nivel de secretismo en este caso sugiere que no era solo lo que sabía, sino quién era. Su identidad misma era la amenaza. Gemelo real, noble traidor, espía con secretos mortales. Cada teoría tiene su encanto, pero ninguna responde todas las preguntas. ¿Por qué la máscara? ¿Por qué el trato especial? ¿Qué podía ser tan explosivo como para justificar este nivel de silencio? No nos conformaremos con lo obvio. En la próxima sección exploraremos la vida del prisionero en sus años de encierro y te advertimos, lo que viene podría cambiarlo todo. ¿Cuál de estas teorías te convence más? ¿Crees en el gemelo del rey o en un espía olvidado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Encerrado tras muros de piedra, el hombre de la máscara de hierro vivió una vida que era tanto un enigma como su propia identidad. Durante más de 3 décadas, este prisionero misterioso fue trasladado de una fortaleza a otra, siempre bajo las sombras de un secreto que nadie podía desentrañar. Cuando el prisionero llegó a Pignerol en 1669, su vida estaba regida por reglas estrictas. Su celda, aunque no era un calabozo sucio, estaba diseñada para aislarlo por completo. Sin embargo, no vivía en la miseria. Los registros muestran que tenía muebles decentes, ropa limpia y acceso a alimentos de calidad. Algo reservado para muy pocos en esa época. Pero había una condición inquebrantable. Nunca podía quitarse la máscara ni hablar de su pasado. Benit de Saint-Mars, el hombre encargado de vigilarlo, seguía órdenes directas de Luis XIV. En sus cartas, Saint-Mars describe al prisionero como alguien culto, que hablaba con elegancia y parecía acostumbrado a la vida de la corte. Pero cualquier intento de sonsacarle información era inútil. Según un guardia, una vez dijo: «Mi vida depende de mi silencio». ¿Qué secreto guardaba que valía más que su libertad? En 1687, después de casi 2 décadas en Pignerol, el prisionero fue trasladado en secreto a la isla de Sainte-Marguerite, una fortaleza aislada en el Mediterráneo. El viaje fue una operación clandestina. Viajó en una litera cubierta, escoltado por guardias armados, con órdenes de no detenerse ni interactuar con nadie. En la isla, su aislamiento se intensificó. Su celda tenía ventanas tapiadas y solo Saint-Mars podría visitarlo. Aquí los rumores comenzaron a crecer. Los pescadores locales contaban historias de un hombre misterioso cuya cara nunca se veía. Algunos incluso afirmaban haber oído gritos desde la fortaleza, aunque nadie podía confirmarlo. Lo que sí sabemos es que el prisionero tenía un sirviente personal, algo inusual para un preso. Este sirviente, según los registros, murió en extrañas circunstancias, alimentando aún más el misterio. El trato que recibía el prisionero era único. No solo tenía comodidades, sino que Saint-Mars parecía protegerlo como si fuera una figura de importancia. Esto nos hace preguntarnos: ¿era un castigo o una forma de mantenerlo oculto del mundo? En 1698, el prisionero fue trasladado por última vez, esta vez a la infame Bastilla en París, el símbolo del poder absoluto de Luis XIV. Aquí, su celda era más grande, con una chimenea y muebles de calidad, pero el secretismo alcanzó su punto máximo. Los guardias tenían prohibido hablar con él, y cualquier carta que escribiera era destruida. Sin embargo, los pocos que lo vieron notaron algo curioso. El prisionero parecía resignado, como si aceptara su destino. En la Bastilla, el hombre de la máscara de hierro vivió sus últimos años. Pero incluso en este lugar dejó pistas.
Algunos guardias afirman que en raras ocasiones hablaba de la corte, de reyes y de traiciones, pero siempre en acertijos. Una vez, un prisionero en una celda vecina intentó comunicarse con él, pero fue silenciado rápidamente. ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Y por qué el rey estaba tan obsesionado con mantenerlo oculto? La vida del hombre de la máscara de hierro fue un enigma envuelto en silencio. Durante más de 30 años vivió entre comodidades y cadenas, siempre vigilado, siempre oculto. Pero su historia no termina aquí. Ahora descubriremos qué pasó cuando el prisionero dejó este mundo y cómo su legado sigue obsesionándonos. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías guardado el secreto o habrías intentado escapar? En el corazón de la Bastilla, el hombre de la máscara de hierro vivió sus últimos días, cargando un secreto que nunca reveló. Después de más de 3 décadas de encierro, su historia estaba a punto de llegar a su fin. Pero, como todo en este misterio, su muerte no hizo más que profundizar el enigma. Ahora exploraremos cómo terminó la vida de este prisionero y por qué, incluso después de siglos, su legado sigue obsesionando al mundo. El 19 de noviembre de 1703, el hombre de la máscara de hierro murió en la Bastilla. Según los registros oficiales, cayó enfermo repentinamente y falleció en cuestión de horas. Fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Saint Paul, bajo un nombre falso, Marchiol o Marchial, dependiendo de la fuente. Pero lo que sucedió después es tan extraño como su vida. Las autoridades actuaron con una rapidez casi frenética. Sus pertenencias personales, incluidas ropa, cartas y cualquier objeto que tocara, fueron quemadas inmediatamente. Las paredes de su celda fueron raspadas y blanqueadas para eliminar cualquier rastro. Incluso los muebles fueron destruidos. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Qué temían que se encontrara? Este nivel de destrucción no era común, ni siquiera para prisioneros importantes. Sugiere que había algo tangible, quizás una carta, un dibujo o una marca que podía revelar la identidad del prisionero. Quien dio estas órdenes, probablemente Luis XIV, quería asegurarse de que el secreto muriera con él. Pero el secretismo no fue perfecto. Algunos guardias afirmaron que en sus últimos momentos el prisionero intentó hablar, pero fue silenciado por el sacerdote presente. ¿Estaba a punto de confesar algo? ¿O fue solo otro rumor que alimentó la leyenda? La muerte del hombre de la máscara de hierro no pasó desapercibida. En la corte de Versalles los rumores ya circulaban. Algunos cortesanos susurraban que el prisionero era un miembro de la familia real. Otros creían que era un traidor cuyo conocimiento podía haber desatado un escándalo. Pero Luis XIV, el Rey Sol, nunca dijo una palabra. Su silencio fue tan impenetrable como la máscara misma. Cuando Luis XIV murió en 1715, el misterio no se desvaneció. Al contrario, creció. Los archivos de la Bastilla fueron revisados, pero no se encontró nada sobre el prisionero, como si su existencia hubiera sido borrada deliberadamente. Sin embargo, las historias comenzaron a filtrarse, alimentadas por guardias, sirvientes y más tarde por escritores que vieron en este enigma una fuente de inspiración sin fin. El hombre de la máscara de hierro trascendió la historia para convertirse en una leyenda. En el siglo XVIII, Voltaire escribió sobre él, sugiriendo que era un hermano del rey. Alexandre Dumas lo inmortalizó en su novela, convirtiéndolo en un símbolo de intriga y tragedia. Desde entonces, ha inspirado películas, series, obras de teatro e incluso videojuegos. ¿Pero por qué nos fascina tanto? Este misterio nos atrae porque es un rompecabezas humano. No solo es un crimen o un evento, es la historia de una persona cuya vida fue robada, cuya voz fue silenciada. Queremos saber quién era, no solo por curiosidad, sino porque sentimos que merece ser recordado. Hoy, el hombre de la máscara de hierro sigue siendo un ícono de los secretos no resueltos. Cada nueva generación intenta descifrarlo, pero las respuestas parecen deslizarse entre nuestros dedos. O tal vez, la verdad está más cerca de lo que pensamos.
La muerte del hombre de la máscara de hierro no cerró su historia, la abrió al mundo. Su enigma ha sobrevivido a reyes, revoluciones y siglos enteros. Pero ¿y si la respuesta no está en el pasado, sino en una teoría que nadie esperaba? En la próxima sección revelaremos una posibilidad tan sorprendente que podría reescribir este misterio para siempre. Quédate con nosotros, porque lo que viene cambiará todo. ¿Crees que el secreto murió con el prisionero o que aún hay pistas por descubrir? Déjanos tu teoría en los comentarios. Hemos explorado las teorías más conocidas, la vida en prisión y el legado del hombre de la máscara de hierro. Pero, ¿y si todo lo que creíamos saber estuviera a punto de cambiar? En Misterios sin Límites hemos desenterrado una teoría tan audaz, tan inesperada, que podría reescribir este misterio de siglos. ¿Estás listo? Porque lo que viene podría ponerte la piel de gallina. ¿Y si el hombre de la máscara de hierro no era un hombre en absoluto, sino una mujer? Sí, has oído bien. Una investigación reciente ha destapado pistas que sugieren que el prisionero podría haber sido una mujer de alto rango, posiblemente conectada a la reina madre, Ana de Austria, o a la propia corte de Luis XIV. Esta teoría, aunque especulativa, encaja en el secretismo extremo y el trato especial que recibió el prisionero durante décadas. Todo comienza con un puñado de cartas descubiertas en archivos franceses, escritas en código por funcionarios cercanos a Luis XIV. Estas cartas, analizadas por historiadores modernos, hacen referencia a un prisionero de importancia, cuyo género se oculta deliberadamente en los textos. En una de ellas se usa un pronombre ambiguo que podría interpretarse como femenino. ¿Error tipográfico o una pista intencional? Lo que encontramos es que el nivel de secretismo en torno a este prisionero era inusual, incluso para la época. Si era una mujer, quizás una noble con derechos al trono o una figura que podía desatar un escándalo, eso explicaría por qué su rostro y su voz debían permanecer ocultos. Una mujer poderosa en la corte era una amenaza directa al orden patriarcal de la monarquía. Imagina esto, una dama noble, tal vez una hermana ilegítima de Luis XIV o una pariente cercana de Ana de Austria, encerrada para evitar que su existencia desencadenara un conflicto político o un escándalo moral. Su educación, su porte elegante y su conocimiento de la corte, según los guardias, encajan con el perfil de una mujer de alta cuna. ¿Y la máscara? ¿No sería la manera perfecta de ocultar no solo una identidad, sino un género que podía cambiarlo todo? Esta teoría también explicaría por qué las pertenencias del prisionero fueron destruidas tras su muerte. Si había evidencia de su género, un vestido, una joya, una carta, podría exponer un secreto que la corona no podía permitirse revelar. Si esta teoría es cierta, el hombre de la máscara de hierro no solo sería un misterio de identidad, sino una prueba de cómo el poder manipulaba la verdad. Una mujer con influencia, silenciada para proteger la monarquía, sería una bomba política en el siglo XVII. Pero, como toda teoría, tiene sus críticos. Algunos historiadores argumentan que no hay evidencia directa de una prisionera femenina en la Bastilla. Otros dicen que el lenguaje ambiguo de las cartas podría ser un error de traducción. Es una idea fascinante, pero las pruebas son circunstanciales. La mayoría de los documentos apuntan a un hombre, y cambiar el género del prisionero requiere un salto especulativo. Dicho esto, el secretismo de la época deja espacio para dudar. Sea hombre o mujer, el hombre de la máscara de hierro sigue siendo un enigma que desafía nuestra imaginación. Esta nueva teoría nos recuerda que incluso después de siglos, la historia aún guarda secretos. En la próxima sección, cerraremos este viaje con una reflexión final y una pregunta que te hará pensar. No te vayas, porque el misterio está lejos de terminar. ¿Crees que el prisionero pudo ser una mujer o sigues pensando que era un noble o un espía? Han pasado más de 3 siglos desde que el hombre de la máscara de hierro vivió y murió en las sombras de las prisiones de Francia. Su rostro, oculto tras una máscara de terciopelo negro. Su nombre, borrado de la historia.
su verdad, enterrada bajo capas de silencio. Hemos recorrido su vida desde los muros de Pignerol hasta la Bastilla, explorando teorías que van desde un gemelo real hasta una noble silenciada. Incluso nos atrevimos a considerar que este hombre podría haber sido una mujer, una idea que desafía todo lo que creíamos saber. Pero, al final, ¿qué nos deja este enigma? El hombre de la máscara de hierro no es solo un misterio histórico, es un recordatorio de que el poder puede ocultar verdades, que los secretos pueden sobrevivir al tiempo y que una sola persona, incluso sin nombre, puede cambiar la forma en que vemos el pasado. ¿Era un hermano del Rey Sol? ¿Un espía con secretos mortales? ¿Una mujer noble cuya existencia amenazaba la corona? Nadie lo sabe con certeza. Y quizás esa es la magia de este enigma. Nos invita a imaginar, a cuestionar, a buscar respuestas donde solo hay sombras. Lo que sí sabemos es que este misterio ha trascendido reyes, revoluciones y siglos. Ha inspirado libros, películas y debates interminables. Y seguirá fascinando a generaciones futuras. Porque en el corazón de esta historia hay una pregunta universal. ¿Qué harías si tu verdad fuera tan peligrosa que el mundo entero quisiera silenciarla? En Misterios sin Límites creemos que algunos secretos merecen ser explorados. No importa cuán profundos estén enterrados. Si este viaje al corazón del misterio te ha dejado con ganas de más, esto es solo el comienzo. Dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete a Misterios sin Límites para no perderte ni un solo enigma. ¿Quién crees que era el hombre de la máscara de hierro? ¿Un gemelo real? ¿Un noble traidor? ¿Una mujer oculta? ¿O algo completamente diferente? Deja tu teoría en los comentarios y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Y si quieres más misterios que te mantengan despierto por la noche, activa la campanita para recibir cada nuevo vídeo. El próximo enigma está a la vuelta de la esquina.